just out of curiosity, why do they bully? What's the point of it? Why do you find joy in taking innocent people and finding a way to be mean to them? It's not okay. What do they say to you? They make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends. What'd they do to you at lunch? Pour milk on me and put a hand down my clothes. Threw bread at me. Is it just you? Yep. Or is it other kids too that feel that way? Say it's other kids too. How's that make you feel? I don't like that they do it to me, and I for sure don't like that they do it to other people, because it's not okay. People that are different don't need to be criticized about it, because it's not their fault. But if you are made fun of, just don't let it bother you. Just stay strong, I guess. It's hard. But it'll probably get better one day. Este joven, Keaton Jones, bueno, su mamá grabó el video. Parte de por lo que lo molestan es porque tiene una cicatriz en la cabeza de un tumor que le tuvieron que extirpar. Y es terrible que aparte de sufrir algo tan duro como esta enfermedad, luego ir a la escuela y que los niños se burlen de ti y la afecten y lo traumen de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer para enfrentarnos a eso? Y México es el primer lugar a nivel mundial de temas de bullying en secundaria, de acuerdo a la OCDE, por lo cual es un tema que no debemos de seguir tomando un poco a la ligera, un poco ya nos acostumbramos, un poco ya se nos olvidó, porque realmente, o sea, hay una malformación en la vivencia. Como él dice, yo no escogí mi físico, yo no escogí estar enfermo, o sea, tiene el labio leporino, tiene miles de enfermedades como cuántos niños, o simplemente yo sufrí bullying toda la primaria porque era diferente, porque era muy flaca, porque no les cayó bien, por la razón que hubiera sido. ¿Y por qué vas a tener que ser hostigado por ser diferente? O sea, cada quien es quien es, y creo que de ahí parte todo el respeto y de ahí parte todo el problema. ¿Cómo podríamos hacer para que esto no siguiera? Pues llevar un programa completo a las escuelas, porque esto ya se filtró en el ambiente. O sea, ya no es suficiente con tú como mamá decirle, ay, sé buena o pórtate bien, mijito. Necesita un programa a las escuelas, y ya la Secretaría de Educación Pública había dicho que iba a haber un programa obligatorio por escuela, pero bueno, hay que darle seguimiento, ¿no? Ahora, Trixia, cuéntame algo. ¿Cómo afecta a un niño el hecho de que sea bulleado en la escuela o en alguna clase particular o por sus compañeritos o en cualquier instancia, a un niño que no tiene el entendimiento de saber lo que está pasando? ¿Cómo le afecta? Bueno, todos los acuerdos que haces sobre la vida los haces antes de los 12 años. Lo que te digan tus papás en un primera infancia, digamos cuando tienes hasta 4 o 5 años, es lo más importante. Después entra en acción toda la parte social, y el feedback, o sea, la retroalimentación que te dan sobre quién eres, es lo que se te queda como una impronta, como una idea fija en tu mente de quién eres. Por eso cuando sufres bullying antes de los 12 años es muy probable que tengas esta idea de baja autoestima, de que no vales, de que nadie te quiere, y por ello, de verdad, en primaria debería de estar, pero de veras, un programa muy severo para que esto no sucediera, porque dañas para siempre a una persona. Trixia, ¿cómo hacemos como papás para enterarnos o para darnos cuenta que nuestro hijo está sufriendo bullying? ¿Cómo es el comportamiento de un niño que está sufriendo bullying? Bueno, hay 5 señales así, sí o sí. La primera es se joroba, ¿no? O sea, la energía se va hacia abajo, no vales, ves al suelo. La segunda, no te mira a los ojos, tiene miedo de que... ¿A los papás no los mira a los ojos? A cualquier adulto. ¿Cómo estás? Bien. O sea, no te quieren ver a los ojos porque cuando eres niño o joven piensas que si te ven a los ojos te cachan de lo que te está pasando. La tercera, el maltrato lo trasladas, ¿no? O sea, contra otros primos, hermanos, vecinos, incluso mascotas. O sea, ¿se hacen niños agresivos? Se hacen niños agresivos. Otra, obvio, no quieren ir a la escuela, o sea, así de ponen el termómetro en la lámpara, yo hacía eso, ¿no? Para no ir a la escuela, y inventas que te duele la panza a diario. Y la quinta señal es que empieza a haber terrores nocturnos, o sea, de la nada así de ¡ah! Pero de que sabes de que no están inventando o es un berrinche, de que realmente no pueden dormir y tienen estos terrores por lo que les está pasando. Ahora, estos son niños que les hacen bullying. ¿Qué hacemos en el caso de que nuestro hijo sea un buleador? ¿Cómo tratamos este caso?
Bueno, primero que nada, o sea, dejar de taparse los ojos ante las cosas. Sé que duele como mamá que tus hijos se equivoquen, pero el negarlo solo hace más grande el problema y además estás afectando a otra familia completa porque no solo el bully sufre, sino toda su familia. Entonces, una mamá, un papá que se dan cuenta que su hijo está agresivo, lo más importante es que primero que nada analicen su propia actitud, porque los niños son reflejo de lo que viven en sus casas, y posteriormente también que lo lleven a evaluar con algún psicólogo, con algún terapeuta profesional. Nosotros en la Fundación tenemos terapia gratuita todos los martes. Es un grupo de autoayuda en donde pueden venir. Estamos muy cerca del Metro Normal, en Lago Bolsena, cerquita de Polanco. Gratis, o sea, el teléfono es 13 27 81 23. Queremos hacer grupos gigantescos de autoayuda, Trixia, para esto. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo es el buleado? ¿Qué pasa cuando, cómo podemos hacer para enfrentarlo? ¿Hay que cambiarlo de escuela? ¿Hay que alejarlo de los bullies o hay que enfrentar el problema? ¿Cuál sería el mejor approach? Bueno, a mí me fascina la forma en que la mamá de Keaton aborda todo lo que está sucediendo, porque si la oyen atrás del video no está ¿y qué más te pasó? Sí. Y traumada y llorando, gritando, mentando madres. O sea, realmente ella está tranquila, ¿no? Cuéntanos qué más te pasó y cómo te hace sentir esto, en una forma de denunciar objetivamente, porque cuando tú lloras con algo que les pasa a tus hijos, haces más grande el dolor de ellos, porque ellos piensan que además se equivocaron y que te hicieron sufrir. No, o sea, y se siguen quedando en el papel de víctima. Exactamente. Okay. Entonces, muy bien, la mamá objetiva. Lo guió para que se expresara. Exactamente, lo guía para que se exprese asertivamente. Después levanta una denuncia, ya yo me imagino quería denunciar ante su comunidad. Esto se volvió mundial, viral, y gracias ahora sí que afortunadamente que esto se ha levantado a un nivel mundial de volvernos a recordar lo importante que es. Y lo siguiente que yo le diría a una mamá, a un papá, es ve a la escuela desde la primera vez que tu hijo te dice que está sufriendo. Porque en México lo que sucede es que de repente dices, sí, es que sufre bullying y no sé qué, pero cuando llegas a la escuela es la primera vez que fuiste a decir lo que le sucede y la escuela te dice, señora, esto es un hecho aislado, es la primera cosa que yo sé de lo que le está pasando y no lo podemos tomar como bullying, porque el bullying es constante contra alguien y con intención. Eso es importante. Trixia, finalmente, ¿cómo se divide la responsabilidad del bullying en nuestro país? ¿Qué tanto es el porcentaje de la escuela y de los papás y de lo que se vive en casa? Bueno, yo creo que hay 3 factores actualmente. Uno es sin duda lo que vives en casa, o sea, las conductas las copias, o sea, lo que vives lo transmites. Otra es el medio, los videos de YouTube, todas estas influencias que también se les hace muy chistoso molestar. Hay que estar muy al pendiente, controlar qué ven nuestros hijos en las redes. Exactamente. Y la tercera también un factor de la escuela. Si en la escuela no hay límites, todos están desbocados, no hay autoridad, el bully hace lo que quiere, los maestros hacen los locos, pues obviamente es como un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, primero es de tu casa lo que ves y luego que la escuela no lo maneje. Trixia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay muchísimas preguntas. Ojalá te podamos tener de vuelta aquí en Venga la Alegría. Espero que en casa les haya servido y ya sabemos, es un problema serio, muy importante y que hay que atacar desde ahora. Y desde casa. Continuamos con